Saludamos al sociólogo Daniel Pontón. Él es docente de la Escuela de Seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Sociólogo Pontón, el tema de la seguridad se va volviendo un tema cotidiano de preocupación de todos los ecuatorianos, al punto que un experto en economía, un exministro de Finanzas chileno, Felipe Larraín, en visita a Ecuador, en el marco de una conferencia, ha señalado que aproximadamente el 50% de los índices de riesgo país de Ecuador se les atribuye a la violencia, a la delincuencia que se ha instalado en el país. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre el estado de situación y hablar también sobre una serie de cambios que se proponen en materia de seguridad en una futura consulta popular. Sí, bueno, gracias por la invitación, Gustavo. A ver, primero coincido plenamente con el ministro chileno. Me parece que es un dato bastante revelador, no conocía esa afirmación, pero ya desde hace varias décadas se viene creciendo esta capacidad de cuantificar los costos del crimen y de alguna otra forma ver cuál es el impacto que tiene este problema en el desarrollo de los países. Porque en este caso, históricamente se ha atribuido que la falta de desarrollo es una de las causas del crimen. En este caso, el crimen se constituye una limitante del desarrollo. Estamos en la situación inversa. Eso no quiere decir que el crimen no tenga variables socioeconómicas que lo expliquen en general, pero realmente es un problema enorme, no solamente para cierto grupo poblacional, sino para el desarrollo de un país de una manera, perdón, la redundancia general. Si el riesgo país depende de un 50% de las tasas delictivas y de la inseguridad, pues ahí está un ejemplo, ¿no? Yo lo pongo un ejemplo más concreto. Cuando se dice que, por ejemplo, todo este cuento que el presidente o la presidencia ha armado respecto a el crimen, la violencia está creciendo porque los estamos golpeando, los estamos debilitando, a las organizaciones narcodelictivas, nos haría pensar que estamos necesariamente librando una batalla actual para en el futuro tener mejores índices delincuenciales. Y al parecer eso no ha salido, porque con esa narrativa ya llevamos varios años y la cosa va para peor. La pregunta que yo le haría no solamente a la gente, le haría a los gremios, por ejemplo, de gente que trabaja en turismo, si eso le favorece. Si tener altas tasas delictivas, si un ambiente de inseguridad tan generalizado, favorece al clima de negocios que ellos deben tener para que gente venga a este país. Y en fin, una serie de desencadenantes que son altamente preocupantes. Y ahí que el tema de seguridad se constituye una pieza fundamental de recuperar la estabilidad económica, social y política del país, ¿no? Eso le digo porque sobre el tema ese de la seguridad se ha construido todo el tema el problema de la consulta popular, que no es nuevo, ojo, en el año 2011 también fue igual, ¿no? En el año 2011 se planteó esas reformas al Consejo de la Judicatura, las reformas constitucionales frente al tema de la prisión preventiva, etcétera, etcétera, que tuvieron como su principal bandera de lucha la seguridad ciudadana. En este 10, casi 2 años después, 11 años después, para ser más preciso, bueno, sería 12 porque ya sería el 2023, eh, se vuelve a plantear el tema de la seguridad como un ente problemático y como el que pone la bandera de lucha de estas reformas, que también tiene reformas de índole institucional, política y materia ambiental, pero la seguridad se constituye como en el pívot en este caso, ¿no? Eh, y eso es algo que realmente preocupa porque la situación del país es apremiante, ¿no? En el sentido de que estamos con unas tasas terriblemente desbordadas y parecería ser que la situación no da para más, Este ¿no? tema de las tasas es muy importante, así como el de percepciones, pero no se puede vivir de percepciones. La percepción nosotros le entenderíamos su importancia en el sentido de quien tiene una percepción de seguridad en su ciudad se siente más tranquilo, pero esto no es lo que señala los índices de criminalidad. Las tasas, como usted señala, se están disparando en Ecuador. Habíamos publicado hace poco en este medio de comunicación una reciente encuesta que cubría el 2021 en Latinoamérica y hablaba de una tasa promedio de 14 muertes violentas por cada 100.000 habitantes a nivel del subcontinente de Sudamérica, de Latinoamérica. ¿Cómo están las tasas en Ecuador, teniendo como referencia este dato regional?
Tengo que hacer un poco una reflexión previa a eso. Cuando usted habla de percepciones, pues habla de la percepción, cuando hace análisis de esto, siempre es mayor al problema de las cifras estadísticas, ¿no? Eso siempre ha sido un continuum, ¿no? En este caso, la realidad parece que traspasa la percepción. O sea, cuando usted ve las cifras, sobre todo de homicidios y asesinatos, es escalofriante el crecimiento que tiene el país. Por lo tanto, yo creo que en este caso la realidad traspasa la percepción. No estamos en un caso de estudio. Pero volviendo al tema del tema de las tasas, bueno, el promedio de Sudamérica puede ser 14, promedio regional, que se incorpora a Centroamérica y también en el Caribe, que tienen unos países más violentos, por ejemplo, como Jamaica. Sube el promedio a cerca de 18, 19 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso fluctúa de año a año, pero el promedio se mantiene ahí. Ecuador, este año, de lo que se proyecta, va a pasar fácil los 22 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para poner en contexto, Colombia el año pasado cerró con una tasa de 26, México igual, pero México Colombia en el año 2020 llegó a tener cerca de 22, 23 por cada 100 habitantes, lo cual el año pasado pudo haber sido año no malo, no sé cómo esté la cifra de este año, pero estaríamos muy próximos a la realidad ya de México y Colombia, ¿no? Que son países complicados. Es decir, estaría Ecuador entre los países más violentos de Exacto. América. Bueno, hay otras realidades que todavía superan. Por ejemplo, de Jamaica, que el año pasado cerró con una tasa de cerca de 50, tengo entendido, está Honduras, Venezuela, que son países que siempre ya han mantenido El Salvador, que ha tenido un poco la vanguardia en este caso, de los principales países más violentos. Pero yo creería que si las cosas siguen así, fácilmente en un par de años podemos llegar a tener ya sus niveles. ¿Qué Bueno, dicen en todo caso las proyecciones para Ecuador en este 2022? Bueno, lo que pasa es que usted tiene un año 2021 donde la tasa del año 2020-2021 se duplica de 7 a 14. Y en este año posiblemente podamos subir de 14 a más de 22, quizá llegamos a 23. Una crecimiento de 9 puntos. Eso es un crecimiento exponencial. Este año estaremos cerrando con más de 4.000 muertes. Para ponerle un poco más el contexto en términos más absolutos, no tanto en tasas, que lo técnico que yo en tasas, pero el año más complicado de la inseguridad del país en la historia fue el año 2009, que teníamos una tasa de 18 puntual, casi 19. Y ahí más o menos se bajaban 2.600 muertes. En este año ya tenemos, a lo que va de agosto, cerca de 2.000, casi 3.000 muertes, ¿sí? Lo cual es escalofriante. O sea, claro, hay que verlo con la población, pero por eso es que la tasa va a llegar a tener cerca de 22, 23 homicidios por cada 100.000 habitantes. El problema es que el Estado prácticamente, yo lo digo así de una manera muy dura, es un espectador de lo que está pasando, ¿no? Porque no hay ninguna capacidad de enderezar esta situación, al menos poder pararla, ¿no? Hay, Eso hay genera mucha zonas desesperanza. Hay ¿Claro? zonas evidentemente más peligrosas, más riesgosas en el Sí, así país, en es. donde los índices de delincuencia son más altos. Una de ellas es la denominada zona 8, Guayaquil, Durán, San Borondón, que tras el registro de casi 1.000 muertes violentas en lo que va del año, ha sido objeto nuevamente de un estado de excepción. Sí, es que toda la costa está así. Sí, lo que pasa es que en términos absolutos, Guaya es la que mayor representación se lleva. Lo que va del año es más de 1.000 muertes. Es preocupante. Pero si uno lo ve por tasas, por ejemplo, lo que hemos hecho ejercicio aquí de estudios en el IAEN, con un colega que tenía un matemático, con proyecciones, porque uno trabaja con proyecciones, justamente, no creo que esto cambie mucho. Esmeralda cerraría este año con cerca de 87,8 muertes por cada 100.000 habitantes. Eso ya es un récord ¿Para qué zona este dato? para Esmeraldas, ¿no? Lo Bárbaro. sorprendente es que Esmeraldas en el 2021 tuvo 23. Es una cuadriplicación del número de tasas, ¿no? De la violencia. Y una Decíamos, tasa absolutamente inusual para esta zona del mundo. en Santo Domingo 67, Guayas 57, 51, Los Ríos 54, Sucumbíos 38, Manabí 24, bueno, están elevados. ¿Tiene cifras para las provincias australes, Azuay y Cañar? Azuay cerraría cerca con 7, pero habría que verlo por Cuenca, porque ahí un poco la cosa puede cambiar. De la ciudad que más representación tiene, posiblemente pueda pasar eso. De 7, lo cual es preocupante. Me sorprende Cañar, ¿no? Cañar, y no sé si esto esté bien este dato, pero estamos hablando de 32.
Bueno, hay una zona bastante violenta en la zona de la Escalofriante, lo cual Troncal, en donde se han algo está registrado muchos pasando. crímenes. Y yo siempre invito a que las estrategias deben ser regionales o locales, porque cada territorio tiene su especificidad. Posiblemente esté pasando algún tema que la gente no está mirando, pero podemos tener ahí un nuevo epicentro de conflictividad en temas de violencia y criminalidad. Bueno, Puede estar relacionado muy cerca al tema del problema del turismo. vayamos a las propuestas del gobierno para consulta popular. Unas, diríamos, se guarda bajo la manga el gobierno, ojalá sea algo realmente interesante, efectivo. Una pregunta más sobre seguridad, anuncia que la dará a conocer en octubre, pero están dos ya planteadas. La una es la que tiene que ver con las Fuerzas Armadas para que apoyen a la Policía Nacional en la protección interna y el mantenimiento del orden público, y la otra, el tema de la extradición de personas relacionadas con el crimen organizado transnacional como el narcotráfico. ¿Cómo ve usted esas propuestas? Flojas, flojas porque, por ejemplo, en el tema de la participación de Fuerzas Armadas, trato de ser coherente. Hace 10 años me pronuncié, yo creo que las Fuerzas Armadas deben estar presentes en el apoyo al tema de la seguridad interna, ¿no? Hay un término entre seguridad interna y seguridad ciudadana, y seguridad interna, porque hay temas que tienen que ver con domésticos que traspasan el ámbito de la policía y las capacidades. Y de hecho ya lo vienen haciendo en la frontera, el tema marítimo, etcétera, ¿no? Aéreo. Y sería ilógico pensar que cada vez que se requiere algo, hay que decretar un estado de excepción y complica mucho la gestión del gobierno, porque eso pasa por revisión de Corte Constitucional y las Fuerzas Armadas recurrentemente se necesita el apoyo. Ante las crisis penitenciarias se necesita el apoyo de las Fuerzas Armadas para parar por lo menos la violencia penitenciaria. Por ejemplo, eso es algo que el Estado tiene que parar eso con todo su poder y su fuerza, y las Fuerzas Armadas son necesarias, por lo tanto estoy de acuerdo. Pero el problema ahí es que en el año 2015 ya tuvimos esa reforma. 3 años después la observa la Corte Constitucional como inconstitucional, ¿no? Eso es un candado muy fuerte que habrá que ver cómo pasa eso en la Corte Constitucional. Yo no soy experto en derecho constitucional, pero entiendo que eso va a ser un problema. Y actualmente decimos necesitamos otra vez este juego, ¿no? Y lastimosamente en seguridad el ensayo y error pesa, ¿no? A mí me genera bastante, no sé, rabia, para decirlo así, de que estemos en estas actualmente, ¿no? Personalmente yo creo que estoy de acuerdo con la posición, pero más allá del tema si estoy de acuerdo, no creo que solucione mucho. Ojo, porque las Fuerzas Armadas, más allá del apoyo operativo para establecer ciertas lógicas de orden, este es un tema más sistemático, que tiene que obedecer a políticas públicas, que tienen frentes distintos para atacar un problema común, ¿no? En este caso son estrategias, por ejemplo, territoriales, donde se debe juntar acciones represivas con preventivas, ¿no? Y sociales. Y aquí yo no veo ningún tipo de capacidad para revertir esto en el corto plazo, más allá de que se diga que las Fuerzas Armadas van a apoyar y el efecto que produce el uniforme militar y la arma de fuego. Se necesita otro tipo de estrategias. El crimen organizado es muy flexible y muy inteligente, puede adaptar a los contextos, ¿sí? Y yo creo que yo no he visto ninguna capacidad reflexionar en la consulta alrededor de esos temas. Lo El mucho que tema se de esta, pone en duda es la capacitación que tienen elementos de las Fuerzas Armadas como para combatir el crimen en las ciudades, que es una tarea radicalmente diferente a lo claro, que están entrenados. y ojo, ya habrá que preguntarle si que profundamente las Fuerzas Armadas están convencidas de ello, porque sí se desnaturaliza un poco su misión, ¿no? Porque implica capacitación, entrenamiento, que no están diseñadas para ello, y se descuida lo que deben estar ellos adecuados, que es la defensa del territorio. Por ejemplo, el tema de la proyección marítima del país es algo que se requiere, todo el tema de la oceanopolítica, la protección de las áreas del espacio acuático, se sabe que por ahí entra mucha... Y la otra pregunta con respecto a la posible extradición de delincuentes. A ver, sí, hay una verdad. En Colombia decían que prefieren una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Eso temoriza a los narcotraficantes. Pero tiene que ver mucho más con el lenguaje, símbolo punitivo, ¿no? Pero bueno, Colombia tenía esta figura de extradición. Sin embargo, Colombia en los últimos 10, 15 años ha triplicado sus cultivos de cocaína, su producción de cocaína, lo cual no sé si esa es una estrategia adecuada para mitigar
efecto del narcotráfico, porque igual va a haber narcotráfico grave. Entonces, no sé si es que eso. Yo, por ejemplo, a diferencia de la consulta del 2011, yo creo que la consulta del 2011 fue mucho más planteada, mejor planteada respecto a los desafíos que el Estado necesitaba. Por ejemplo, se planteó en ese momento el tema de la prisión preventiva y el tema de la judicatura, que después, varios años después, se lo acusó de interferir en la justicia, pero de otra forma se implementó un nuevo modelo que terminó con un sistema, digamos, que pudo frenar o poner un punto de alto a la labor de la justicia desde la lógica de la gerencia pública, ¿no? De tener datos de mayor nivel de productividad para bajar índices de impunidad, resolver juicios que no se tramitaban, etcétera, etcétera. Yo, actualmente, por ejemplo, yo creo que gran parte del problema es que existe una especie de situación anómica dentro del sistema de justicia. Hay una pugna de poderes ahí muy fuerte, se acusa de que no hay ni papel higiénico, no hay ni hojas para exprimir oficios, le falta de todo. O sea, volvimos a la justicia en los 90, y lastimosamente no veo ningún tipo de acción del gobierno frente a eso. ¿No? Más allá de lo ético, puede resolver el gran problema que tiene este país en este momento y que puede ayudar a parar esta ola de criminalidad, se llama impunidad. ¿Sí? Yo no veo que haya nada respecto a ello. Por lo tanto, yo no creo que la consulta resuelva el problema. Lastimosamente es así. Es una consulta que el gobierno la plantea en un contexto de mucha debilidad política, con graves problemas digamos, de contenido, porque he leído he oído mucha gente que hace opinión y dicen que hay flojita en muchas preguntas. La pregunta es ¿para qué? Entonces, nos planteamos una consulta de esta naturaleza. Mucha gente, el gobierno nos pone como que aquí está el paraíso o el infierno. Bueno, no sé si eso sea lo adecuado primero del país en esta situación, Bueno, ¿no? aquí acabamos de dialogar con el director del Consejo de Seguridad Ciudadana en Cuenca, pedirle sugerencias para la ciudadanía que se ve alarmada por una serie de crímenes, robos, asaltos a mano armada que están dándose en la ciudad, y señala que su primera recomendación es la organización ciudadana, la organización barrial, que tiene que partirse desde allí. ¿Cuáles serían sus recomendaciones en general para los ecuatorianos? A ver, hay gente que habla, esto se llama el principio de corresponsabilidad, sí, la organización es fundamental, es clave, pero yo siempre creo que el problema no es una ciudadanía volcada sin ningún tipo de dirección. Eso también puede llevar a situaciones un poco anómalas. Yo creo que el país, ojo, está a puertas de tener organizaciones paramilitares. Ojo, eso puede ser un problema futuro que deberíamos tomarlo en cuenta. Y las organizaciones paramilitares surgen justamente estas iniciativas de la organización, que yo, más allá de que creo que es necesario, hay que poner un punto de inflexión y de análisis frente a eso. Estas se dan Yo creo cuando el mucho más Estado falla. yo creo mucho más en un Estado fortalecido. Yo creo que el problema de seguridad es un problema de Estado. Y que lo que está demostrando aquí es un Estado bastante debilitado, bastante maltrecho y, digamos, como a que reciba los embates de una serie de distintas políticas que no han tenido la claridad para poner los puntos, las tendencias, para poner las cosas donde deben estar. Entonces, esa es gran parte del problema. Mire lo que ha pasado con la lógica esta de la forma institucional que hizo Lenin a propósito de lo que pasó en el año 2018 con el tema de frontera. Él cambió todo y el gobierno, Guillermo Lasso le ha dado la razón a los periodistas, de cierta manera, porque decía, bueno, usted desmanteló una serie de instituciones que él ahorita la está creando. Estamos en la Secretaría de Seguridad Pública, con otro nombre, el Ministerio del Interior. O sea, que no lo dice, tácitamente está admitiendo que fue un gran error, ¿no? De Lenín Moreno plantear las cosas como se plantearon en ese momento. Entonces, yo creo que ese gran, y lastimosamente el problema político prevaleció frente a una situación que nunca la habíamos visto, que es este crecimiento del problema del narcotráfico y la violencia. El Ecuador se embarcó en una reforma institucional, en una serie de guerras supuestamente fratricidas contra el narcotráfico, sin estar preparado para ellas. Esa es gran parte del problema que tenemos. Yo creo que el problema en este país es la política, en general, esa macropolítica, que es una política de odios, de que se carcomen unos con otros, no miran los problemas reales que tiene el país. No estamos generando políticas para resolver problemas, sino políticas para expresar todos las vísceras, los odios y los peores sentimientos que tiene la humanidad, pero no resuelven los problemas que están para la gente. Por lo tanto, Ahora, si es un riesgo en el ámbito político llegar a situaciones donde la gente ya no cree en la política, por lo tanto, crea que la solución es la justicia por mano propia, ¿no? ¿cómo analiza usted, sociólogo Pontón,
estos pasos que ha dado el gobierno. Se reunió en Israel con altos mandos de seguridad y militares, supuestamente para lograr asesoramiento, posiblemente equipamiento, y acaba de hacerlo también con la visita de la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, que ha visitado el país. Sabe, no quiero entrar en el juego de que todo es culpa de los Estados Unidos. No. Yo creo que Estados Unidos, como se viene de su doctrina en la diplomacia, ¿no? Ellos dicen, nosotros tenemos intereses. Y ellos ven al país como un juego dentro de su esquema de intereses regionales. Pero hay un gobierno que proclive a sus intereses y ellos buscan ver relaciones. Ellos tienen sus intereses importantes sobre el problema, por ejemplo, de la lucha contra las drogas, el problema del terrorismo, el tema de la migración. Esos son sus grandes intereses. En el tema de drogas, sobre todo, un interés fundamental, bastante repetido en la agenda estadounidense. Lo que buscan es fortalecer las alianzas para luchar contra el crimen organizado y el narcolavado, ¿no? Claro, es un interés sucinto y eso se traduce en incautación de drogas y se traduce en desmantelar organizaciones delictivas a través de compartir inteligencia, y eso es tradicional. El problema es que ellos no tienen por qué hacerse cargo del problema de la violencia, porque eso es un problema del Ecuador. Y creer que con esa agenda, esa cooperación, vamos a solucionar el problema de la violencia es un error. Y lo vengo repitiendo, es un gran error. Cree que la lucha antinarcóticos va a solucionar y va a ser la panacea para solucionar una serie de problemas que tiene este país es un error de comprensión estratégica fundamental. Yo me he cansado de repetirlo. Hay que generar políticas públicas para la violencia. Esto se está yendo de las manos. Y parece ser el gobierno sigue jugando a juntar todo, a sembrar el tema de sus apoyos geopolíticos por Estados Unidos, Israel, etcétera, etcétera, y hablar de la seguridad, pero realmente no está orientado a resolver problemas. Los Estados Unidos nunca han prestado cooperación para resolver los problemas internos del país. Si no, pregúntale a los mexicanos, si no, pregúntale a los colombianos, ¿no? Y no quiere decir que esté mal, es culpa de ellos tienen sus intereses. El problema somos nosotros. ¿La base de demanda no aportó en este tema? Sí, para capturar droga, pero no para resolver los problemas que tenemos de captura internos. Colombia tiene muchas bases, tienen 3 veces más producción de cocaína que antes. La pregunta es, ¿sirvió de las bases que tiene Colombia? No sé, tal vez sirve para otro tipo de fines, ¿sí? Pero no seamos ingenuos. O sea, el problema aquí es interno, es de gobernanza interna, y hay que poner las cosas a nivel interno. Yo sí creo mucho en una perspectiva de desarrollar capacidades soberanas de los países. Y eso hablar de soberanía no es que renunciar a la cooperación, no se malentiende. Pero sí, el problema está en las capacidades que tenemos actualmente como Estado, ¿no? Le agradecemos mucho, sociólogo Pontón. Gracias, Gustavo. Declaraciones del sociólogo Daniel Pontón, es un especialista en seguridad, docente de la Escuela de Seguridad del IAI.